Hola, somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial y en este documental hablaremos sobre uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad, la revolución del conocimiento. Fue un proceso en el que el ser humano cambió su forma de vivir y de pensar. Gracias a esto surgieron las primeras sociedades urbanas con gobiernos, religiones, comercio y escritura. Acompáñanos a descubrir cómo empezó todo. Bienvenidos a la revolución del conocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió el conocimiento tal y como lo usamos hoy? No me refiero a poder estudiar, sino me refiero a poder organizar, descubrir y a curar. Surgieron herramientas que nos cambiaron cómo vivíamos. Pero con todo el conocimiento sobre el cielo y la tierra, el cuerpo humano empezó también a ser estudiado, y la medicina fue otro saber que surgió del observar y experimentar. La escritura fue una de las invenciones más importantes de todas. Lo sorprendente es que no empezó como una forma de contar historias o expresar emociones, sino por una necesidad muy práctica que fue la de organizar la vida en las ciudades. Imagina tener que controlar los almacenes de granos, los tributos que cada persona entregaba, las tierras de cada familia. Obviamente eso no iba a quedar en la memoria simplemente. Es por ello la razón importante que empezaron a usar símbolos para de esa manera pueden llevar un registro. Desde ese entonces, los sacerdotes trazaban caracteres y también signos numéricos sobre la arcilla o sobre piedras. Los caracteres son en su mayor parte dibujos taquigráficos, fueron los primeros. Dibujaban tinajas, cabezas de toro o dos triángulos. Esa escritura se llama pictográfica, que como lo mencioné fue la primera. Así hasta llegar a los verdaderos sistemas de escritura como los jeroglíficos originados en Egipto y la escritura cuneiforme que fue originada en Sumeria, Mesopotamia. Pero lo más importante no fue solo escribir, sino lo que eso permitió. Por primera vez las ideas podían guardarse, podían registrarse y almacenarse. Lo que uno sabía podía pasarse a otro, incluso después de morir. Era como extender la memoria humana. La escritura también dio poder. Solo algunas personas sabían leer y escribir. Eran los escribas los que llevaban los registros y los que organizaban todo. Su conocimiento los hacía indispensables y fundamentales en los diferentes ámbitos. Entonces podemos decir que la escritura tuvo acceso restringido, ya que no todas las personas contaban con este privilegio. Bien, como hemos visto, la escritura fue mucho más que colocar símbolos en una piedra, en una arcilla. Fue el inicio del gobierno y de la planificación, ya que esto permitió construir las civilizaciones y permitirnos llegar hasta donde estamos hoy en día. Ahora sigamos con otro punto que es muy importante, que es la matemática. Si escribir nos enseñó a recordar, contar nos enseñó a organizar. La matemática también nace por necesidad, no por algo teórico o por algo que tengamos que ver en clase, sino que las personas necesitaban saber cuánto debían, cuánto tenían o cuánto necesitaban. En las primeras ciudades, el comercio, la agricultura, los impuestos, todo se requería de números, porque así nos permitía poder medir la tierra, dividirlas entre familias, calcular el agua para los cultivos o los materiales para construir templos. No usaban calculadoras, claro, pero tenían sistemas muy avanzados para su tiempo. Por ejemplo, los sumerios trabajaban con una base de 60, y si esto te suena raro, piensa que hoy seguimos usando esa base, ya que hoy en día se conoce como el sistema sexagesimal, un sistema que se usa para poder medir el tiempo, hora, minutos y segundos. También aplicaban lo que es la geometría. Sabían cómo medir un terreno, cómo levantar esas columnas de los templos, cómo construir canales. No eran fórmulas vacías, eran las soluciones para los problemas reales. La matemática era parte de la vida diaria y más que solo contar cosas, permitía poner el orden, un orden lógico, un orden preciso, que ayudó a sostener esas nuevas sociedades urbanas. Gracias a la matemática pudieron planificar, distribuir, construir. Cada número fue muy importante, cada número tenía un propósito.
y detrás de cada cuenta había una decisión que afectaba a toda la comunidad. Además de contar con sistemas numéricos, las civilizaciones tempranas desarrollaron herramientas para poder medir, como cuerdas con nudos, reglas primitivas y hasta tablas de cálculo grabadas en tablillas. Estas herramientas ayudaban a resolver problemas prácticos como el comercio, la arquitectura y la administración. Aprender matemática era clave para poderse convertir en escriba o administrador. No todos sabían hacerlo. Quienes dominaban los números tenían ese privilegio y el poder porque eran quienes podían calcular tributos, planificar obras y evitar fraudes. Mientras la matemática organizaba la Tierra, la astronomía organizaba el cielo. Los antiguos observaron que los astros seguían ciclos. El sol salía por el mismo lugar, la luna cambiaba cada tanto y las estrellas volvían a ciertas épocas. De esa observación paciente nació algo asombroso, el calendario, saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo preparar las fiestas religiosas. Todo se volvía más predecible, más controlado. Pero no solo eso, muchos templos estaban construidos según esos movimientos celestes. Algunos se alineaban exactamente con el solsticio o con la salida de cierto astro. Era una mezcla de ciencia y espiritualidad. Los astrónomos eran también sacerdotes, observaban, registraban, anunciaban los eclipses. Todo eso tenía valor no solo religioso, sino también político. El cielo marcaba el ritmo de la ciudad. Y aunque no tenían telescopios, lograron descubrir ciclos que hoy seguimos usando: la luna llena, las estaciones, los días y los años. Todo eso se entendió gracias a su capacidad de mirar y conectar. Así la astronomía se convirtió en una forma de comprender el tiempo, y eso en civilizaciones donde la organización era vital. Fue una herramienta tan poderosa como cualquier construcción de piedra. Una galaxia es un enorme conjunto de estrellas, gas, polvo, planetas y materia oscura unidos por la gravedad. Existen miles de millones de galaxias en el universo y pueden variar mucho en tamaño, forma y composición. Las galaxias pueden clasificarse de diferentes tipos: espirales, como la Vía Láctea, nuestra galaxia, con brazos que giran alrededor de un núcleo. Elípticas, tienen forma ovalada y contienen estrellas más viejas. Irregulares, no tienen forma definida. Las constelaciones son grupos aparentes de estrellas que forman figuras imaginarias en el cielo. Desde la antigüedad, las personas han unido estos puntos brillantes en patrones que representaban animales, objetos o personajes mitológicos, por ejemplo, Orión, el cazador, o Escorpio, el escorpión. Las constelaciones no son agrupaciones reales de estrellas cercanas entre sí, sino que solo parecen estar juntas desde nuestra perspectiva en la Tierra. La Unión Astronómica Internacional ha reconocido 88 constelaciones oficiales que se usan para ubicar objetos en el cielo. El sistema solar es el conjunto de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. Nuestra estrella incluye 8 planetas, que son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Planetas enanos, como Plutón, Ceres o Eris. Las lunas que orbitan los planetas, por ejemplo, la Luna en la Tierra. Todos esos objetos están unidos por la gravedad del Sol. El sistema solar se encuentra dentro de la galaxia Vía Láctea. Lo que nos convirtieron en seres humanos capaces de pensar en el futuro, registrar el pasado y transformar la realidad. Las personas aprendieron qué plantas calmaban el dolor, aprendieron a curar heridas, a usar vendas, a hacer masajes y practicaban cirugías muy básicas a diferencia de las actuales. La medicina estaba muy mezclada con lo espiritual y se creía que muchas enfermedades eran castigos divinos o desequilibrios del alma. Por eso los curanderos también eran sacerdotes, usaban oraciones, rituales o amuletos, pero detrás de todo eso había observación, había experiencia acumulada y sabían qué funcionaba y qué no. El conocimiento médico pasaba de generación en generación, no siempre se escribía, se aprendía practicando, viendo y repitiendo. La medicina entonces no solo era curar, era cuidar, proteger y acompañar. Era una forma de conocimiento que nacía del cuerpo y de la comunidad. Las mujeres fueron pilares fundamentales en el cuidado de la salud familiar. En muchas comunidades eran ellas quienes sabían de hierbas que podían calmar una fiebre, qué infusiones ayudaban con los dolores y cómo tratar heridas leves. Su conocimiento era transmitido de generación en generación, basado en la experiencia, la observación, mucho antes que existieran médicos formales.
Los pueblos antiguos entendieron que la salud no solo era del cuerpo, sino también del alma. Por eso los rituales, cantos, baños de hierbas y hasta los rezos formaban parte de los tratamientos. La medicina era espiritual, física y comunitaria. Se trataba de sanar al ser completo, no solo el síntoma. El conocimiento médico también se compartía entre los miembros de la comunidad. No solo existían hospitales como los conocemos hoy, pero sí espacios comunes donde se curaba con lo que la naturaleza ofrecía. Cada persona sabía un poco, cómo vendar, qué raíz servía para el estómago y cómo atender una picadura o un parto. Las plantas medicinales fueron las verdaderas protagonistas de los tratamientos. Desde los campos se recolectaban hojas, flores y raíces, que luego eran convertidas en infusiones o pócimas. La medicina también incluía masajes, baños de vapor y sangrías. No había rayos X ni laboratorios, pero sí había sabiduría del cuerpo, intuición y experiencia. Muchas veces el tacto, el calor o el movimiento bastaban para aliviar un malestar. También existían personas especializadas en intervenir físicamente, realizando pequeñas cirugías o extracciones con herramientas rústicas. Aunque rudimentarias, estas prácticas mostraban un dominio importante del cuerpo humano. No todos podían practicar la medicina ancestral. Se requería vocación, sensibilidad y respeto. La escritura nos dio conocimiento. La matemática, orden. La astronomía, tiempo. Y la medicina, cuidado. Todo comenzó hace miles de años y esta revolución todavía nos acompaña.